alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, vivir siendo hombres y mujeres de Dios. De eso quiero hablar en esta mañana, de eso quiero compartir brevemente en esta mañana, porque quiero decir algunas cosas que según la palabra deben distinguir, características que deben distinguir a un hombre o a una mujer de Dios. El apóstol Pablo le dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, para poder tener con claridad, o para poder saber con claridad de las cosas que debemos huir, tenemos que ir al contexto. ¿De cuáles cosas? Porque una de las características que debe de distinguir al hombre de Dios es de las cosas de las que huye. ¿De qué cosas debe huir un hombre de Dios? Cuando la palabra huir es una palabra que se le asigna a los cobardes, ¿verdad? Huir es de cobardes. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo: huye de estas cosas. Entonces, ¿de qué debe huir un hombre de Dios? Vamos a ver algunas cosas que están en este pasaje, y hay algunas palabras que se destacan cuando el apóstol le escribe a Timoteo. Le dice: pero tú. Muchas veces esa palabra es repetida: pero tú. Y dice aquí en este pasaje, en el capítulo 4 exactamente, si usted tiene la Biblia, por favor lo busca, porque vamos a ver algunas cosas que nos van a dar claridad acerca de las cosas que o de las características que deben distinguir al cristiano para poder ser un hombre de Dios. Capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. O sea que, entonces, con esta palabra en nuestras mentes, tenemos que tener claro, y mirando cómo están las cosas en este mundo hoy, yo soy de los que creo que estamos en últimos tiempos, como dice la palabra. Por lo tanto, para nosotros tiene que quedar clara una cosa, y es que los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que le ha tocado vivir a la iglesia del siglo XXI, son tiempos que tenemos que estar huyendo todos los días de cosas a nuestro alrededor. En el mundo religioso, en el mundo espiritual se han levantado en los últimos tiempos doctrinas y cosas que engañan y están engañando incluso a hombres y a mujeres que han sido por un tiempo compartidores de la buena palabra. Por eso el hombre espiritual, el hombre de Dios, se distingue por las cosas de las que huyen, y dice la palabra que muchos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los que apostatan de la fe? Sino los que en algún momento han tenido fe. La persona, el incrédulo, la persona que nunca ha conocido a Dios, pues no tiene de qué apostatar. El que apostata es el que un día conoció la palabra y que al escuchar espíritus engañadores, pues han sido confundidos. Y de estas cosas tenemos que cuidarnos, porque dice la Biblia que habrá espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Dice también el capítulo 3 de la segunda epístola, capítulo 3, habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los postreros días. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles,
enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el versículo al final, a estos evítalos. O sea que la palabra de Dios aquí nos declara que para el creyente, para la iglesia, también son tiempos peligrosos. La palabra de Dios nos enseña y a través de toda ella podemos ver cuál debe ser la conducta, el accionar, el vivir del hombre de Dios, del hombre que ha recibido y ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Nuestro mayor modelo, ¿quién es? Jesús. Está en su palabra, está su testimonio, su vida. Por eso el cristiano no se puede descuidar, no se puede desligar de Jesús. Yo en mi iglesia muchas veces digo, ustedes no pueden ser joseístas. Mi nombre es Juan José, me dicen José, por lo tanto usted entenderá lo que significa eso. No quiero joseístas, quiero seguidores de Cristo. Por lo tanto, en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles para el cristiano, tenemos que tener una conciencia clara de qué manera estamos o debemos vivir o qué debe caracterizar o distinguir la vida de un hombre de Dios. ¿Queremos ser hombres y mujeres de Dios todavía? Ya sabe, hay muchas cosas que están predichas en la palabra que sucederían en los últimos tiempos. Negar la fe, seguir espíritus engañadores, pero además una contaminación inmensa en el mundo, que muchas veces estamos expuestos y si no nos damos cuenta y si no estamos agarrados de Dios podemos ser contaminados. Entonces, la primera característica del hombre de Dios, ¿cuál es? ¿Por qué se distingue un hombre de Dios? Por las cosas que ¿qué? De las que huye. De las que huye. Entonces, en segundo lugar, el hombre de Dios se distingue por las cosas que sigue. En el versículo 11 del capítulo 6 dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Entonces, una vez teniendo en cuenta las cosas de las que tenemos que huir, entonces, ¿qué vamos a seguir? Dice, en primer lugar, sigue la justicia. ¿Qué cosa es justicia? Si no es rectitud ante Dios. Hay algunos versículos que quiero leer. También la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así le dijo el apóstol Pablo a estos cristianos. Era su oración, era su clamor, era lo que el apóstol estaba pidiendo para que se pudiera ver a través de la iglesia a la que él estaba dirigiendo esta carta. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que comprobéis lo mejor. Y en el capítulo 3, versículo 7,
Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí cómo se puede seguir la justicia de Dios, teniendo un conocimiento claro y pidiendo cada día al Señor en oración. Yo creo que eso es algo que no debe faltar en nuestras vidas, pedir diariamente al Señor para nuestra vida diaria la manera en que debemos conducirnos y ser justos en la justicia que conocemos por medio de la palabra de Dios, que es la justicia verdadera. En segundo lugar, habla de la piedad. Y la piedad nos habla de la vida o de la relación nuestra con el Señor, de una vida santa para Dios. Capítulo 3 de 2 de Timoteo dice, versículos 14 al 17, por esta causa, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conduce, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice además que el cristiano, o las cosas que sigue el cristiano, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia, la mansedumbre. Quiero detenerme a hablar un poquito acerca del amor de Dios y del amor a Dios. Son dos cosas que pueden parecer iguales, pero son un poquito diferentes. El amor de Dios en nuestras vidas. Y yo pregunto, ¿está el amor de Dios en tu vida? En realidad, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, en las cosas en las que en realidad diariamente nos conducimos, ¿está el amor de Dios en tu vida? Entonces ahora pregunto, ¿está el amor a Dios en cada cosa de las que hacemos? Yo creo que cuando eso sucede, entonces en realidad estamos siguiendo el verdadero amor, la verdadera vida, el verdadero practicar de nuestra vida cristiana. La paciencia, y la paciencia tiene que ver con soportar pruebas, con soportar las dificultades, los problemas de la vida, y a veces soportarlos sin murmurar. Tenemos la experiencia, en mi país nos ha tocado durante mucho tiempo, especialmente a la iglesia, vivir tiempos difíciles. Gracias a Dios, en este momento ha habido una apertura y eso nos ha permitido poder llegar a lugares donde nunca antes se había podido llegar. En estos días se celebró, o hace un mes atrás se celebró en mi país, allá en mi pueblo, un concierto cristiano al aire libre. Y alguien me decía, eso aquí es lo más normal, lo más común, sin embargo, para nosotros es un milagro. Y yo creo que Dios ha ido haciendo cosas, y ayer testificaba con alguien acerca de eso, la situación en que las cosas que se han ido dando en mi país, Dios las ha ido permitiendo para que el cristiano, el cubano, pueda entender que necesitamos a Dios y de Dios. Por eso creo que todo lo que sucede y ha sucedido ha estado en el plan de Dios para nosotros. Yo creo que si hubiéramos seguido por ese camino, no sé dónde estaríamos hoy. Me tocó vivir tiempos donde, bueno, como decía el pastor al principio, nací en un hogar de pastores, fuimos instruidos en los principios cristianos, nos tocó en muchas oportunidades ser avergonzados por eso, pero Dios tomó el control y ha hecho cosas tremendas en mi país. La iglesia está viviendo sus mejores momentos.
El Señor se está moviendo dentro de la iglesia en Cuba. Ahora, muchas veces a mí me preocupa un poco. Yo digo, ¿qué pasaría si volviéramos a los tiempos de la reprensión? Por eso es que el cristiano tiene que ser un hombre de Dios, para que cuando vengan los tiempos de prueba, los tiempos difíciles, podamos responder como hombres de Dios, podamos vivir como hombres y mujeres de Dios. Porque cuando no es así, cualquier cosa nos puede arrastrar o nos puede mover. Por eso, hermano, yo creo que el propósito de Dios es que tengamos presente que Él quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de Dios. En tercer lugar y por último, el hombre de Dios se distingue por las cosas de las que huye. El hombre de Dios se distingue por las cosas que sigue. Y en tercer lugar, el hombre de Dios se distingue por las cosas por las que lucha. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué peleas tú? Nuestra batalla, nuestra pelea no es con el vecino, no es con el hermano. Dice la Biblia, y le decía el apóstol Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Sí, porque este andar en el Evangelio, en los caminos de Dios, es una batalla, es una pelea, pero no es una pelea contra el hombre, dice, pelea la buena batalla de la fe. Para poder andar en este camino, para poder vivir de acuerdo al Señor, para poder hacer lo que Dios quiere y se logren los propósitos de Dios en nuestras vidas, no puede ser desconocido para el cristiano que tenemos que pelear. Y es una pelea, en primer lugar, contra uno mismo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo ahí en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Yo creo que el mayor enemigo que a veces uno tiene, porque el cristiano tiende muchas veces a echarle todas las culpas al diablo, ¿verdad? Este diablo mentiroso. Pero a veces nuestro mayor enemigo no es el diablo, sino nosotros mismos. Tenemos pensamientos y el enemigo muchas veces en la vida del hombre, cuando toma el control de los pensamientos, los maneja, los manipula de la manera que él quiere. Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos de uno mismo. Y en esto no radica el tener mucho conocimiento bíblico. A veces cuando la persona tiene mucho conocimiento, mucha teología, eso puede ser peligroso. Y no es que sea malo, eso es bueno. Pero ten cuidado de ti mismo. El apóstol le dice ahí en el versículo 13, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. O sea, en la palabra. Dedícale tiempo a la palabra. Pasa tiempo para conocer los propósitos de Dios que están revelados en su palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Y el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando el creyente vive una vida dependiente del Señor, cuando el cristiano se ocupa de alimentar su vida espiritual, cuando el cristiano entendió que este camino, que esta senda, que esta no se puede vivir independiente de Dios, entonces
su aprovechamiento es manifiesto a todos. Nosotros vivimos en un pueblo, y hay por ahí un dicho que dice: pueblo chiquito. Ustedes se saben el dicho. Ustedes viven en una ciudad, yo no sé, de pronto acá es diferente, pero nosotros sí sabemos lo que es vivir en un pueblo. Y lo importante, bueno, a nosotros allá en el pueblo todo el mundo nos conoce. Quizás yo no conozco a mucha gente, pero la gente sí sabe quién soy yo. Y conocen a los cristianos y de qué iglesia son. Y es muy importante, y yo hablo a los cristianos, que nuestro aprovechamiento, que nuestra vida, que nuestro diario vivir sea manifiesto al mundo. El mundo se pierde sin Dios y sin esperanza. O sea que el lugar o la responsabilidad de la iglesia en el siglo XXI, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, no es cualquier cosa. De nosotros depende que muchas vidas sean impactadas por la palabra del Evangelio. De nosotros depende, o sea, venir a la iglesia no es solamente levantar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más, dice un himno. Es que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos los hombres. No sé si te interesa eso. No sé si eso es importante para ti. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último le voy a invitar para que busquen en Efesios capítulo 6. Para leer unos versículos aquí. Y exhortarles con estas palabras. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Subraya esa palabra en su Biblia. En el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué pasa? Estar firmes. Esta palabra parece ser dicha para los soldados. Es una palabra para los soldados. Y el Señor nos exhorta por medio de ella en esta mañana para que nosotros, en la vida que hemos recibido por medio de Jesucristo, podamos estar persuadidos de esto, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda las características que distinguen a un hombre de Dios: por las cosas de las que huye, por las cosas que sigue y por las cosas que lucha. Pelea la buena batalla de la fe. Y hay un texto que a mí me gusta mucho, que es cuando el apóstol Pablo dice ahí en la segunda epístola del apóstol Pablo, de él a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla. Ese es uno de mis textos favoritos, porque yo quiero vivir esa experiencia,
Porque yo quiero decir al final de mi vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero eso es un reto, eso es un desafío que la iglesia hoy tiene. Se está viviendo un evangelio fácil. Se está viviendo a veces un evangelio sin mucho compromiso. Las personas solo piensan en Dios para que Dios nos dé. Cuando la gente, y estamos muchas veces predicando eso, a los hermanos que atienden el evangelismo les digo, cuidado con lo que estamos predicando, porque a veces le decimos, conoce a Cristo para que se te acaben los problemas. Conoce al Señor para que el Señor te sane. Conoce al Señor para que la vida se te haga fácil. Y es que a veces, cuando uno conoce a Cristo, los problemas se vuelven más grandes. Porque es una pelea, porque es una batalla, porque estamos dirigiéndonos a una meta, y la meta final del cristiano es la eternidad con Él. Amén. Esto en esta tierra es pasajero. Usted puede tener muchos bienes, pero un día nos iremos de aquí. ¿Y qué nos llevaremos? Nada. Nada hemos traído y nada nos llevaremos, pero si peleamos esta batalla, si defendemos nuestra fe, el Señor nos ha de dar la corona de la vida que tiene para nosotros. Quiero decirle, hermanos, en los tiempos, cuando yo era pequeño, como les dije ahorita, ser cristiano fueron tiempos difíciles, porque había oposición al evangelio. Muchos abandonaron al Señor. ¿Saben por qué? Por estudios, por carreras, por trabajos. Porque si eres cristiano no puedes hacer esto. Si eres cristiano o eres religioso, como se llama comúnmente, no puedes estudiar esto. Y muchos padres dejaron al Señor porque no querían que sus hijos fueran perjudicados. Pero eso nos costó. Y nos ha costado vivir tiempos difíciles en todas las áreas. Pero siempre quedó un remanente. Pero siempre el Señor guardó a los que fueron fieles. En estos días, hace unos meses atrás, mi papá murió. Y para mí siempre es una inspiración su vida. Y si hoy somos mi familia, como decía el hermano Luis, somos lo que somos, lo debemos a ellos, a mis padres. Y en un momento él comenzó a vivir una enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad dura, difícil, pero me inspiraba su vida porque peleó. Y nunca, cuando la persona lo saludaban, decían, ¿cómo estás? Juan José se llamaba, yo me llamo igual a él, le decía, bien, gracias a Dios. Y muchas personas decían, ¿por qué este hombre, si fue un hombre que dedicó toda su vida, por qué una enfermedad así para él? Y yo decía, y él decía, ¿y quién dijo que los cristianos no se enferman? Lo importante es pelear la buena batalla y permanecer en la fe. Siempre su vida quedará como un legado en nuestras vidas. Y tengo que referirme a él hoy, porque si hoy he hecho algo para el Señor, ha sido porque Dios me ha escogido, pero porque Él sembró en mi corazón el deseo de poder vivir para Dios. Esta palabra, como les dije, el Señor me la dio a mí en primer lugar. Y no es fácil luchar, y no es fácil escoger lo que vamos a seguir, y no es fácil muchas veces las cosas de las que vamos a huir. Se necesita mucho discernimiento, se necesita mucho la guianza del Espíritu, se necesita mucho la dependencia de Dios, pero es posible si Dios está
contigo y conmigo. Recuerda, si quieres ser un hombre o una mujer de Dios, te toca huir, luchar y seguir. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de poder estar en este lugar. Señor, yo pido una bendición especial para esta iglesia. Gracias porque de manera personal tú me has bendecido en este lugar. Yo te pido, Señor, según la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes hoy, si esta palabra ha llegado a sus corazones, tú les puedas ministrar y podamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu en nuestra relación contigo. Queremos ser hombres y mujeres de Dios. Queremos vivir para ti. Queremos, Señor, pagar el precio. Señor, queremos alcanzar la meta. Señor, hemos entendido en esta mañana que tú nos has puesto en el lugar donde estamos ahora para que nosotros podamos ser de bendición a aquellas personas que nos rodean. Para que nuestra relación contigo, para que nuestro testimonio pueda ser manifiesto a otras vidas y otras vidas puedan ser impactadas por nuestra vida. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios les haya bendecido en mi deseo.